Obtuvo el grado de doctor en Derecho por la UNAM en el año 2010. Durante más de 30 años ha impartido aproximadamente 180 cursos a nivel licenciatura y fue secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco durante el periodo 2006-2010. Fue jefe del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco en el periodo de 1997 al año 2001. Coordinador de la licenciatura en Derecho de la Unidad Azcapotzalco en el periodo de 1993 al año 1997. Obtuvo el premio Javier Molina por la mejor tesis de doctorado en el área de antropología física en el año 2011. Es miembro del grupo plural Províctimas, desde donde participó en la formulación de proyectos de ley que derivaron en reformas legislativas en materia de violencia. Hoy se encuentra moderando este conversatorio y le damos la bienvenida. Otras de las personalidades que aquí nos acompañan son compañeros consejeros de distintas universidades. Me permitiré leer la reseña de la compañera Gabriela Medina Rea. Ella es técnica en auxiliar bancario por la Universidad Nacional Autónoma de México, es consejera universitaria representante de los alumnos de la Facultad de Derecho en la UNAM, es miembro de la Comisión de Mérito Universitario dentro del Consejo Universitario de la UNAM y tiene cursos sobre la violencia política contra las mujeres y violencia de género por el Tribunal Federal Electoral. Además, tiene un curso sobre género y feminismo por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, sin dejar afuera que tiene un curso sobre juicios orales en materia de amparo civil y mercantil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Le damos la bienvenida, compañera. Damos la bienvenida a la compañera María Clemente García. María cursa estudios de licenciatura en la Universidad de Cuautitlán Izcalli y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estudiando Administración de Negocios y Creación Literaria respectivamente. También cuenta con un diplomado en Saberes de la Homosexualidad por el Colegio de Saberes y ha sido capacitada por el Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico Humanista como brigadista para prevenir el VIH-Sida. María preside formalmente la organización de la sociedad civil en una agenda LGBT en la que ha participado en la incidencia política para la publicación de diversos instrumentos para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En el 2014 fue electa consejera universitaria por el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde gustosamente presentó en el máximo órgano de gobierno de esta institución a los estudiantes del plantel del Valle. Dentro del Consejo Universitario se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión de Asuntos Legislativos. En el año 2015, María Clemente fue reconocida con el Premio de la Juventud de la Ciudad de México por el mérito cívico y actualmente coordina la campaña El Corazón No Discrimina en la Delegación Cuauhtémoc. Le damos la bienvenida. Contamos con la presencia del compañero Rodrigo Argel Gamboa Garnica, que cursa estudios en la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, cuenta con un diplomado en Estado y Parlamento, fue consejero académico por Derecho por la licenciatura en Derecho en el año 2015 al 2017, fue colegiado académico por la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el mismo periodo y es asesor en la Comisión de Docencia, además de que es el coordinador de este congreso. Le damos la bienvenida al compañero. Contamos con la presencia del compañero Alberto Rocha, que cursa estudios de licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Cuenta con 2 diplomados,
uno en los indicadores macroeconómicos de corto plazo de México y uno más en presupuesto basado en resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el año 2015 fue electo consejero divisional de la licenciatura en Economía en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. En el año 2016 se desempeñó como asesor técnico de comisiones de los consejos académicos y divisional de la UAM, así como de la comisión del colegio académico. Actualmente es ayudante de la coordinación divisional de investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Le damos la bienvenida. Por último, contamos con la presencia del compañero Isaac Martínez Barraza. Él es consejero técnico titular de la Facultad de Derecho de la UNAM por un periodo del año 2016 al 2018. Ha formado parte de diferentes grupos juveniles y académicos, como la Real Iberoamericana Juvenil de Derecho y de Derecho Administrativo, con presencia en diversos países de América Latina, de la que es fundador y secretario general. Ha realizado actividades de apoyo a la investigación científica en el Instituto de Investigaciones Jurídicos y ha coordinado eventos académicos tipos conversatorios. El compañero es estudiante seleccionado para estudiar Seminario de Litigación Penal de la Universidad de San Diego, California, en agosto de 2017. Le damos la bienvenida, compañero. Bien, damos inicio entonces al conversatorio. Bueno, muy buenas tardes. Quiero, por supuesto, hacer algunas aclaraciones previas antes de dar inicio al conversatorio. La primera es de formalidad y agradecer enormemente al comité organizador, de manera muy especial a Rodrigo Gamboa, quien no aparece en la lista del comité organizador, pero que todos sabemos que ha sido protagónico y fundamental para la realización de este evento. Y luego aclarar más de fondo que a mí me invitaron en el tenor de ser facilitador de una conversación que inicialmente iba a partir de una ponencia de aproximadamente 20 minutos del rector de esta unidad, quien, como ustedes saben, ahora precisamente relacionado con motivos que tienen que ver con la función de un órgano colegiado en donde se legisla, está ocupado en esos menesteres, de forma tal que desafortunadamente no nos puede acompañar. Así es que voy a tener que modificar lo que había preparado para provocar el diálogo entre los distintos consejeros y exconsejeros y quizá me tarde unos 20 minutos en apuntar algunas cosas que me preocupan. Quiero decir que he sido profesor de esta universidad por 37 años, que en las distintas funciones que me ha tocado desempeñar tuve oportunidad de dirigir por más de 4 años órganos legislativos en el Consejo Divisional, de fungir como secretario de las comisiones, así es que de esta materia es en lo fundamental de lo que me gustaría hablar. Sé que va a ser un poquito provocador lo que le tengo preparado, pero estoy seguro que nos va a entretener. En los últimos años hemos visto, quizá como reflejo de lo que podemos observar en el ambiente extrauniversitario del parlamentarismo mexicano, pero quizá también por factores propios e internos en los que no hemos reparado lo suficiente, una progresiva transformación de hecho de nuestras prácticas democráticas basadas en la vida colegiada, en la fortaleza de nuestros órganos colegiados y en un complejo pero vigoroso sistema de reglas, separaciones, contrapesos y funciones específicas que operan en nuestro diseño como una garantía de la vida universitaria. Aquí, por supuesto, me encantaría que pensaran en alguna intervención al respecto de este tema. Creo yo que de los factores internos que afectan la vida parlamentaria en la universidad, me gustaría mencionar lo siguiente. Este proceso, que yo llamaría deconstituyente, se ha desarrollado de manera acelerada a partir principalmente de factores relacionados con la implantación de medidas tendientes a valorar la productividad individual y a atomizar la vida colegiada. Por supuesto, no hay tiempo, pero es importante aquí hacer una reflexión al respecto de qué es lo que hemos ganado con la introducción de factores que nos califican y qué es lo que hemos perdido con la injerencia de estos factores. Un reflejo
poco analizado de este fenómeno pudiera tener que ver con la eliminación de los valores universitarios, como el de la pluralidad, la inclusión, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la no discriminación por razones de género o de preferencia sexual. En algunos sectores de nuestra comunidad universitaria siento que ha ocurrido esto. De alguna manera, la atomización productivista más bien, se ha convertido en un factor que propicia la indiferencia, la falta de sentido universitario y algunos cambios en la concepción de la vida democrática de nuestra universidad. En este proceso que yo llamo de constituyente, se ha desarrollado a través de una doble crisis, en mi opinión. Una crisis de nuestros sistemas parlamentarios por arriba y también por abajo. Algunos factores que tienen que ver con la crisis de representación en nuestros órganos colegiados desde arriba. Uno, la poca actividad legislativa propiamente dicha. El Consejo Académico tiene como competencia emitir instructivos y disposiciones de carácter general en el ámbito de las unidades. Revisen la producción del colegio académico o del consejo académico en este sentido y diría yo que es prácticamente insignificante. Los consejos divisionales tienen como misión producir lineamientos particulares para el desarrollo y funcionamiento de la división. Yo diría que en los últimos 8 años, en la división a la que pertenezco, no hay más que un lineamiento nuevo. Domina pues la gestión de los asuntos estratégicos e impostergables, pero se descuida la renovación de la institución. El segundo factor que tiene que ver con mi visión de crisis de los sistemas de representación parlamentaria en la universidad es el siguiente. Hasta donde le falta el respeto al espíritu de nuestra universidad, perdón, era pregunta. ¿Hasta dónde le falta al respeto al espíritu de nuestra legislación prácticas como el cabildeo, el control del registro para órganos personales y colegiados, la práctica conocida como la pepena del voto, el acarreo, etcétera? Pudiera entonces decirse que bajo ciertas circunstancias los representantes representan hoy mucho más que a sus representados, a quienes los han nombrado y de los que dependen. Y por último, el tercer factor que en mi opinión incide en la crisis de representación de nuestros órganos colegiados es la progresiva concentración de poderes de la que resulta cada vez más fuerte una relación entre poder, información y política. Hablando ahora de la crisis desde abajo, factores que tienen que ver con ella desde mi punto de vista. Uno, el crecimiento del conformismo favorecido por la indiferencia de los asuntos trascendentales de la vida universitaria, conectado por supuesto con la introducción desde fines de los años 80, en mi opinión, de criterios productivistas que han individualizado nuestro trabajo universitario y que han atomizado nuestra vida colegiada. El segundo elemento que me parece indicador de esta crisis desde abajo es la despolitización de amplios sectores de la comunidad universitaria, manifestada en el abstencionismo, en el indiferentismo y en la antipolítica académica, lo que termina por debilitar el sentido cívico y el sentido ético y también debilita la relevancia política de la opinión de la comunidad universitaria. Finalmente, esto termina desde mi punto de vista por legitimar los egoísmos personales y los egoísmos o intereses de grupo. Frente a esta crisis de arriba y de abajo en la participación de los quehaceres sustantivos de la vida universitaria, hemos visto algunos quebrantos de nuestras mejores prácticas y la violación a principios incuestionables como el tema de la edad, bajo argumentos de formalidad muy ortodoxa, poco propia entre universitarios. El referente lo conocen, el Colegio Académico aprobó a partir del cumplimiento de los 70 años de edad, que dejaran de ocupar los puestos, los órganos personales que llegan a ese límite de edad. En mi opinión, este es un discrimen en la universidad. Es un activo contar con la experiencia de personas de 70 o más años de edad
y la universidad no debería de ser partícipe bajo la estricta lectura ortodoxa de un principio discriminador de estas políticas. Bueno, entonces les comentaba que lo más preocupante es que dichos quebrantos no han suscitado grandes disensos entre los universitarios. Pudiera entonces decirse que nos ha fallado nuestro sistema de garantías y por lo tanto que se requiere un alto en el camino para valorar con madurez y prudencia nuestras debilidades. Por sistema de garantías entiendo yo la debida lealtad de los universitarios a nuestra ley orgánica, que es una garantía de legalidad, y la garantía social de vigilancia, entendida como la permanente injerencia de la comunidad universitaria en los asuntos que conforman nuestra vida cotidiana. Yo creo que con esto es más que suficiente para provocarlos. Espero haberlo logrado. No sé, ¿a quién le gustaría? Tenemos, aunque sean visitantes, tienen experiencia de participación en órganos parlamentarios de la máxima casa de estudios, de manera que siento yo que algunos de los temas que traté aquí de forma quizá más doméstica también alcanza la crisis de participación a los órganos colegiados de la UNAM. Digamos rápidamente, para ver si esto ayuda, que nosotros tenemos un sistema ponderado de representación tripartita. Ustedes saben que nuestros órganos colegiados se componen por una tercera parte de órganos personales, una tercera parte de representantes del personal académico y una tercera parte de representantes de los estudiantes. A diferencia de la UNAM, en donde la ponderación de la representación, sobre todo estudiantil, es mucho más frágil. Nosotros tenemos ese vigor, aunque tenemos otras debilidades grandes como nuestra junta de notables, nuestra junta de gobierno. Siento yo que lo que expuse ahora da pie para que ustedes, si les parece, inicien la conversación. ¿Alberto? Isaac, perdón. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a todas y todos los compañeros que hacen posible la realización de este evento. A todos los compañeros que me han contado, que se han desvelado, que han trabajado mucho haciendo tantas gestiones. También quiero agradecer de forma muy especial a mi amigo Rodrigo Gamboa por esta labor importante para la construcción de la democracia y para la unidad y la hermandad entre universidades. Quiero agradecer sin duda alguna a la UAM Azcapotzalco y a su rector, el doctor Romualdo López Zárate. Sin duda, como consejero estudiantil, como representante en el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, me halaga compartir un espacio tan fructífero y tan fértil para el debate. Un espacio en el que no vamos a dialogar de forma cartonada, sino que se puede abrir a debate, a las diferentes ideas, a la crítica, incluso a las propuestas, frente a muchas problemáticas que como universitarios en nuestros órganos colegiados el día de hoy tenemos. Sin duda, el tema que hoy nos convoca, que es el tema de órganos colegiados universitarios como función legislativa, es fundamental. Es sumamente importante y por ello, a lo largo de mis siguientes participaciones, me centraré en, a través del diálogo con mis compañeros, describir brevemente la estructura de la UNAM con especial atención en los órganos colegiados universitarios y, sin duda, en el Consejo Técnico en el que soy representante estudiantil. Pero para ello, no quiero centrarme, y para iniciar el debate de esta forma con mis compañeros, no quiero que esto sea únicamente un conversatorio vivencial, sino que también pueda ser un conversatorio donde se puedan crear propuestas y un conversatorio que pueda aspirar a ser científico en algunos términos, retomando algunos elementos del derecho, de la ciencia política, de la sociología. Entonces, bueno, primero que nada, a mí me gustaría iniciar con mis compañeros diciendo que, bueno, ya nos dijo alguna vez Aristóteles en la Grecia antigua que el hombre es un animal político, un sum politikon. Y este es un tema de la participación política de la política como parte natural al ser humano, que ha sido tocado por diversos autores como Maurice Duverger y muchos otros. Sin duda, este poder, conforme los seres humanos van constituyendo estados, van constituyendo organizaciones, no puede ser limitado, se tiene que ir dividiendo, se tienen que ir generando diferentes modelos de pesos y contrapesos que dividen las funciones del Estado, de las organizaciones y, bueno, sin duda también
nuestras universidades tienen diferentes órganos que se encargan de funciones determinadas, ¿no? Para hablar un poco de este tema de la que podríamos llamar división del poder, creo que sería importante remontarnos al siglo XVIII, cuando el barón de Montesquieu, en el libro del espíritu de las leyes, nos decía que cuando todos los poderes se reducen a uno solo, existe despotismo, y ese despotismo se hace sentir en cada instante. Entonces, yo creo que primero me encantaría aventar la pregunta a mis compañeros. La primera pregunta es si de verdad existe una división de poderes bajo este esquema parecido al que Montesquieu nos planteó, de una división de poderes como modelos de pesos y de frenos y contrapesos. Sería un tema interesante para este conversatorio, para hacerlo todavía más interesante, más polémico y mucho más formativo, sin duda. Entonces, bueno, en mis siguientes intervenciones ahondaré más en ese tema. Entonces, bueno, simplemente quiero comentar que en la UNAM, ya para pasar la palabra y después retomar profundizando en este tema, quiero comentar que en la UNAM, a diferencia de la UAM, desafortunadamente, como bien comentaba el doctor, claro que tiene tres consejos: es el consejo universitario, el consejo académico y el consejo técnico. Por el lado del consejo universitario, son aquellos compañeros que sesionan con el rector, que toman decisiones a nivel de toda la universidad. Por otro lado, los consejos técnicos son consejos locales de cada facultad o de cada escuela de la UNAM. Cada facultad tiene sus propios consejos técnicos, en donde a veces se puede prestar a un mayor debate. Y por otro lado tiene otro consejo, que es el consejo académico. En este consejo académico es un consejo especializado en temas de planes de estudios que buscan la transdisciplinaridad en planes de estudio. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho tenemos compañeros que están en un consejo académico de ciencias sociales. Nada más que aquí surge un primer problema que en las siguientes intervenciones iré ahondando un poco más. Aquí la participación de todos los sectores de la comunidad es mucho menor, es mucho más debilitada. La mayoría de estos consejos están integrados por académicos y por autoridades universitarias. Por ejemplo, en el caso del consejo técnico, en el cual yo soy representante estudiantil, tenemos alrededor de 30 profesores y solamente somos 4 estudiantes. En el consejo universitario, yo creo que mi compañera podrá ahondar un poco más en ese tema, pero también la representación estudiantil es mucho menor y solamente se tiene un solo representante de los trabajadores con voto. Entonces, bueno, creo que con esto ya ahondamos un poco más en el debate y a continuación comentaré un poco más sobre este tema. Gracias. Gracias, Isaac. No sé quién se anime, pero yo diría nada más como contexto que precisamente la manera en la que la Universidad Autónoma Metropolitana surgió en 1974 es de alguna forma una reacción al movimiento estudiantil popular de 1968, de forma tal que muchas de nuestras particularidades como modelo universitario fueron pensadas para contener sobre todo al movimiento estudiantil. Hay que recordar que la Universidad Autónoma Metropolitana, en sus más de 40 años de existencia, solamente ha tenido un movimiento, por cierto, muy reciente, de ese carácter. De alguna forma, nuestras particularidades fueron diseñadas con el propósito de evitar la tendida de lazos sociales, la identidad de los estudiantes en un ritmo mucho más acelerado, aunque también reconoce una mayor participación de su comunidad estudiantil en los órganos colegiados. ¿Quién se anima? María, ¿verdad? Pues comenzar dándole las gracias a quienes organizaron el Congreso por la invitación. Y pues que me da mucho gusto estar en estos espacios que nos han costado tanto defenderlos desde siempre. Lo remarca el profesor, ¿no? En el caso de donde yo vengo, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que también surge igual de un movimiento, que es el Movimiento Urbano Popular de 80s, 90s, al final, comenzando este nuevo milenio, pues se dio la oportunidad que a partir de los frutos de esta lucha se diera la oportunidad de que se creara esta nueva institución que también ha sido tan criticada, tan atacada por el régimen actual, a partir de muchos medios, a partir de un silogismo muy básico y muy denigrante para la dignidad de los mexicanos, que es
Estudiantes pobres, de escuelas pobres, que vienen de un sistema pobre que darán resultados pobres. Y eso es el silogismo que se ve en cada una de las críticas que se hace a la UASM, en donde lo quieran ver, en la televisión, en la academia, en los periódicos, en cualquier medio de comunicación. Cuando vean una crítica siempre viene esa premisa. Y por eso es que nuestro proyecto educativo ha sido criticado por estas cuestiones de, por ejemplo, no tener supuestas deficiencias académicas al no contar con un examen de admisión, por ejemplo, para que podamos personas estudiar. Y yo vengo a ejemplificar un cierto caso que es el de la población trans en la Ciudad de México, que es una población que ha sido completamente sesgada históricamente en todo el país. Aquí al menos tenemos un resquicio de derechos, pobres de mis compañeras y compañeros en el interior de la República, y que vemos que en una universidad como esta, a personas que hemos sido tan violentadas históricamente en los hogares, en la sociedad, en el sistema económico, educativo, evidentemente los resultados educativos podrían ser, digamos, no los mejores, no se esperaría que con tanta violencia sufrida sistemáticamente una persona podría tener los mejores resultados de excelencia académica. Imagínense cuántas personas trans, transexuales, travestis o transgénero podrían acceder a tener un lugar en la UNAM. Sí las hay, hoy actualmente tenemos una gran representante que hace política en el movimiento LGBT, que es Jessica Marjane, pero gracias a esta política, desde hace más de 15 años que se instauró en la UASM, es que hoy ya vemos más de 50 personas trans estudiando en la UASM. El año pasado aprobamos un acuerdo, hace 2 años, no en mi legislatura, pero sí en la cuarta, que fue el Consejo Universitario del 2014, el Acuerdo 66, que dota a las personas trans de poder recibir, de estudiar. En la cuestión administrativa, aunque no hayan hecho su cambio genérico en la Ciudad de México, ser denominadas por su nombre y también recibir su título por su nombre, y la escuela se ha encargado de resguardar eso, porque hemos participado, hemos estado ahí peleando y hemos sido partícipes de los órganos y seguiremos estando en la lucha política de interior de nuestra universidad. Y ahí se ve cómo sí funciona el proyecto. El profesor hace referencia a la falta de participación, y yo quiero empezar también a soltar aquí un debate que en mi legislatura, en la que yo fui partícipe como consejera, que entré como consejero y salí como consejera aparte, que es algo que después, si gustan, podemos platicar, que me gustó mucho de mi casa de estudios, que no es la máxima casa de estudios de los mexicanos, pero sí es la mía, mi máxima, porque es mi alma mater, mi madre nutricia, de la que me he nutrido, y compañeros míos que están aquí podrán dar cuenta de que hay un avance muy humano en mí, y muchas compañeras, que por cierto muchas ya se van a titular este año, en el que había una falta de participación. Decía Michelle, yo hablo como los españoles en el español. A mí me choca hablar en mi país otro idioma, porque cuando yo voy a otro me exigen que hable otro. Y Michelle Certeau decía que tomar la palabra y conservarla es ineludible, no tomar el poder. Y tomar el poder y tomar la palabra es ser responsables con la historia. Entonces también esa es una carga muy grande para personas jovencitos. Yo ya estudié más grande en la UASM, tengo hoy 31 años y todavía no termino, pero ya llegué más grande. Pero yo me imagino mis compañeros que yo veo, con los que convivo en el patio, que tienen 19 años, 18, nunca han trabajado, no sé, ¿no? Decirles, eres el responsable de tu institución, de tu universidad, esta escuela te pertenece, híjole. Es como está muy cabrón, ¿no? Que te digan, es tu responsabilidad. Y todavía del pobre iluso o ilusa que llega como yo y dice, ay, yo, ¿no? Y te avientas, te eligen, y entonces hay todas las piedras, ¿no? Como María en la Biblia, órale, va, ¿no? Todo, porque eres responsable de todo, de lo bueno y de lo malo. Como decían por ahí, no sé, esa frase no recuerdo bien de dónde es, pero decían que el gobierno es culpable de todo, es culpable de que si llueve y también si no llueve, ¿no? Entonces, así pasa, y esa parte de esa responsabilidad que hacen que los jóvenes tengamos que tomarla, pues tampoco es tan sencilla. Más aparte no es sencilla, pero está muy bien que la tengamos, porque son nuestras instituciones y tenemos que tomarlas, pero tiene que ver con este fomento. Y luego viene otra parte, que fue justo donde quiero contarles. En esta legislatura llegamos a un momento en el que hubo un grupo de consejeros, en el que en algún momento yo estuve también en la discusión, pensando y proponiendo de que no podíamos continuar teniendo sesiones diarias de 8 horas si no teníamos un ingreso que nos lo permitiera hacer,
Nuestra legislación de la UACM dice que el cargo de consejero y consejera es honorífico, es un honor ser consejero, y sí lo es. Pero muchos manifestaban la complicación de no poder continuar haciendo esta responsabilidad porque implicaba una carga económica para un estudiante que viene de San Lorenzo Tezonco, que viene del Cerro Alto en Cuautepec, y muchos que decían, yo no tengo dinero y tengo que venir a la colonia Doctores a sesionar diario, a una sesión, y tengo que comprar mi comida porque ni siquiera eso me dan, ¿no? Y tengo que gastar mi pasaje, y entonces también hay una cuestión de clase en el que solamente el consejero o consejera que tiene para cubrir todo esto puede ir a representar a su plantel, o puede si quiere competir para hacerlo, porque entonces ya no lo considera, porque muchos dicen, ay, ¿para qué le entro? Porque es un gasto de tiempo, de carga y de dinero. Y entonces hubo una iniciativa en la que decíamos, tenemos que tener una beca por ser consejeros. Y fue todo un debate en el que no sé si en sus consejos y en sus órganos colegiados se ha dado, pero creo que también es parte, yo al final no conseguí más elementos como para votar a favor y tuve que determinarme en contra de esa beca, pero creo que es parte de lo que hoy menciona el profesor, de la falta de participación de estudiantes. Bueno, Entonces, vamos a ver cómo le hacemos para favorecer la conversación. Yo creo que hay que cambiar un poquito el esquema, hay que vernos más a los ojos. Hay un conjunto de preguntas que han sido provocadas para que ustedes se dirijan al auditorio, principalmente en función de su experiencia parlamentaria. Yo preguntaría si hay una agenda, ustedes como consejeros o como exconsejeros la tuvieron, si tuvieron una agenda que recoja los principales problemas de la vida estudiantil o de la vida universitaria y cómo les fue al llevar esta agenda a los órganos colegiados. Yo sostengo que los órganos colegiados viven una crisis profunda, una crisis que tiene que ver con la manera en la que el país, la manera en la que la economía se ha impuesto a propósito de la excelente ponencia anterior, se ha impuesto sobre la política, en donde ahora la política que se gesta en los órganos de representación está desafortunadamente viciada, tiene problemas que atraviesan por nuestras funciones sustantivas a partir, por ejemplo, de la introducción de parámetros exageradamente productivistas que lo que han generado es la atomización de la vida colegiada y una extrema individualización, y que esto ha favorecido que haya una concentración de poder en los órganos colegiados, que haya una desatención de la agenda pública. Yo comento que no se legisla en los órganos, que se legisla muy poco, perdónenme, corrijo, que se legisla muy poco y que en general se atienden asuntos de gestión sin los cuales la universidad no pudiera funcionar, pero que la agenda política, académica está subordinada. Por favor, Rodrigo. Sí, digo, hay algo que me gustaría, creo que si hacemos las participaciones breves entre nosotras y nosotros, vamos a poder favorecer el conversatorio. Y muy breve, para empezar a polemizar, yo creo, o más bien acerca de la pregunta que nos hace el doctor Gerardo, si hay nula participación o si hay una baja participación. Primero, hay varias observaciones que se podrían hacer. En primera instancia, a mí me gustaría puntualizar que la baja participación no solo se da en la institución, no solo se da en las instituciones universitarias, se da en la sociedad mexicana, se da nosotros podemos ir a las estadísticas sobre las participaciones electorales y en las que no son de elección presidencial, en las que no son elecciones de gobierno, etcétera, son muy bajas. Lo decía Kenji hace un instante, solo un 25% de los ciudadanos de la ciudad de ahora, de los capitalinos, votamos por nuestros candidatas al constituyente. Eso pasa también en la universidad, pero también me gustaría precisar que cuando a nosotras nos votan, nosotros en muchas ocasiones no somos conocidos en parte de la sociedad, en parte de la población estudiantil. Y hasta ahí dejo ahorita mi participación para que… Gracias, Rodrigo. No sé si Gaby quiera platicar de su experiencia. Bueno, primero gracias por la invitación, Rodrigo, gracias a todos por recibirme en su institución.
Me llamó mucho la atención el tema de la representación y de la participación que tienen los alumnos frente a estas votaciones de los consejeros universitarios, porque siento que no están tomando no le están dando la importancia de que están eligiendo a sus representantes frente al órgano colegiado más importante de su universidad, sino pues pocas personas confían en sus representantes y no los culpo, porque, bueno, más adelante les voy a comentar una situación que hubo en la Facultad de Derecho, que una sociedad de alumnos quiso legitimizarse ella sola, quiso tener la representación que iba en contra de los estatutos de nuestra universidad, en contra de toda la legislación de nuestra universidad. Me di a la tarea de investigar con mis diferentes compañeros consejeros universitarios de las demás facultades acerca de la representación que tuvieron frente a las votaciones que hubo del Consejo Universitario. Y tengo algunos datos que sí me llamaron la atención, porque, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, de una población de 3,000 alumnos, participaron 180 alumnos en las votaciones de Consejo Universitario. Ni un 50% participó. En la Facultad de Medicina, de una población de 7,500 electores, participaron 1,300 alumnos. Por ejemplo, en nuestra Facultad de Derecho tenemos una población de 10,900 alumnos y solo votaron 2,250 alumnos. Nosotros como consejeros ganamos con votos de 648 y aún así ni siquiera representamos a la mitad de los alumnos que según estamos representando. Y eso es lo que yo quisiera ver, porque se supone que tú estás eligiendo a alguien que te está representando, se supone que tú estás eligiendo a alguien que va a dar la cara por ti frente al Consejo Universitario, va a opinar, va a ayudarte a que crezca tu universidad. ¿Y por qué no estás eligiendo? Yo creo que hay una falta de interés entre los alumnos, porque hay muchas personas tanto hay personas honestas que trabajan por la universidad para beneficio siempre de la universidad, tanto hay personas que solo buscan este cargo de representación como un brincolín político para poder estar dentro de la política ya externa de México. Y yo siempre he pensado que la universidad es un reflejo completamente de lo que está pasando en México. Revisé unas encuestas del Latinobarómetro y observé que hicieron una pregunta: ¿qué tan representado te sientes por las personas que llegan al gobierno en tu país? Y un notable número dijo que no. Y es lo mismo que pasa con la universidad. Yo ni siquiera represento al 50% de los estudiantes de mi Facultad de Derecho, ni el 50% de los estudiantes pudo elegirme a mí, pero pues aún así, siendo consejera universitaria con mi compañero consejero técnico Isaac, supongo que también estamos tratando de dar lo mejor de nosotros para representarlos de la manera que ellos merecen, aunque ellos no nos hayan elegido. A ver, me da la impresión de que estamos reduciendo la participación democrática en la vida universitaria a una cuestión muy importante, pero no exclusiva, que es la participación en procesos electorales. Cuando ustedes abren el internet y se dan cuenta que hay un conjunto de páginas muy importantes de integrantes de la comunidad universitaria que apuntan hacia problemas que no están reflejadas en la agenda, la pregunta es: ¿dónde está fallando la función de representación? Ustedes como consejeros tendrían de alguna forma la responsabilidad de hacer llegar ese tipo de agenda. Pienso, por ejemplo, en el caso de la UAM Azcapotzalco, que es la que conozco, en las páginas que refieren los problemas de acceso a la universidad, los problemas vinculados con la inseguridad en el transporte que utilizan una buena cantidad de nuestros alumnos que viven en la zona metropolitana, principalmente en el Estado de México, y que hacen travesías de 2.5 horas en promedio para llegar a la universidad. ¿Dónde está esa agenda cuando ves colas en los bebederos de la UAM Azcapotzalco para llenar un recipiente de agua? ¿Dónde está la agenda que permita construir instalaciones que sean amigables con las personas que tienen una capacidad diferente, una discapacidad? En esta unidad hay
cuando funcionan 3 elevadores para 15,000 universitarios que transitamos diariamente aquí? ¿Dónde está la agenda que apunte a lo indigno que es una cola de horas para tener acceso al comedor universitario? En fin, ¿dónde está la reflexión sobre la urgente necesidad de adecuar y modificar nuestros planes de estudio? O sea, democracia es participar en las elecciones, pero no limitemos solamente el tema a que nos elijan. ¿Qué está pasando en los órganos colegiados? ¿Dónde se queda la agenda? ¿Cómo funcionan las inercias de los órganos colegiados? Yo afirmo que tenemos que hacer un alto en el camino y replantearnos nuestros vicios, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Sí, a mí me gustaría retomar esto último que dice el profesor, en el sentido de ¿dónde queda esa agenda que va más allá de acudir un día que se convoca una elección para un representante en un consejo, sea del orden que sea? Aquí dentro de la universidad tenemos 3 consejos, ¿no? El divisional, el académico y el colegio, donde no participa directamente toda la comunidad para elegir a los representantes, pero que finalmente es otro espacio del que la legislación nos dota para darle dinámica a la problemática que en un momento dado se puede presentar en una comunidad tan compleja como la de una universidad. El problema radica en la desvinculación justo que existe entre quién representa y quién se asume como representado. Y es un problema de fondo, pienso yo, más que de forma. Se habla mucho aquí sobre que es como por definición ser malo, político, como lo señalaba hace un rato Kenji, y el profesor Gerardo lanzaba una pregunta interesante, ¿no? Sobre si como consejeros en un momento dado nosotros planteamos una agenda que tratara de sanear este tipo de dificultades, y yo por lo menos podría decir que esa agenda sí existe, es más, hoy por hoy. ¿Y dónde la podremos referir? Cuando nosotros tuvimos la experiencia, y afortunadamente me tocó un grupo sensible de compañeros consejeros, de estar ya como representantes en los órganos, nosotros nos cuestionábamos justo esto, ¿no? ¿Por qué la gente vota por ti y te delega la responsabilidad? Es una responsabilidad grandísima de tomar decisiones a su nombre, ¿no? Y no te da un seguimiento. Nosotros lo que decíamos es que teníamos que ir a las bases. Nosotros decíamos, es que la gente de nuevo ingreso es quizá la que puede en un momento dado irse permeando de prácticas que en un momento dado puedan solventar este tipo de problemas a las que nos enfrentamos, a estas dinámicas institucionales a las que nos enfrentamos. ¿Y qué decidimos nosotros? Nosotros decidimos reclamar un espacio en los programas de inducción a la vida universitaria. ¿Para qué? No para popularizar, como en un momento dado se vio, y lo tengo que decir de parte de algunos compañeros que estaban en consejos y que veían con recelo este tipo de iniciativas que nosotros planteábamos. Nosotros lo que queríamos en este espacio que nosotros reclamábamos a las autoridades de la universidad era decirle, bueno, ustedes se presentan como el rector de la unidad, se presentan como los directores de división, como los jefes de departamento, y no les explican a los estudiantes que contamos con un mecanismo dentro de la institución que le da sentido a la vida institucional y que dentro de este espacio cuenta con un representante y que ese representante además debe estar sometido al escrutinio público. Vamos a ver, Isaac quiere participar, después María. Meto una pregunta de provocación a ver si sirve un poquito para animar las experiencias. ¿Qué tanto les importa a ustedes que un órgano colegiado, para elegir a un órgano personal en donde se toma la molestia de escucharlo, abrir una sesión de reflexión sobre su propuesta, se prolongue la decisión de este órgano personal a un tiempo que dé oportunidad del cabildeo, que se practique la visita a los consejeros para saber cómo van a votar, independientemente de que hayan tenido ustedes la oportunidad de conocer seriamente la propuesta del aspirante?
existe esta práctica, la invento yo, se usa un poco la pepena de votos para elegir en nuestros representantes, estamos siendo un reflejo de lo que ocurre afuera. Isaac, María. Muy bien, doctor. Pues plantea sin duda alguna una pregunta sumamente interesante, pero acercándome a esa pregunta, voy a ir tocando algunos puntos que están en el aire dentro de este debate que me parecen muy importantes, sumamente importantes. Por ejemplo, como bien comentaba mi compañera Gabriela Medina, desafortunadamente se tiene una participación, claro, evidentemente desde un enfoque de una democracia procedimental muy bajo, se tiene una participación sumamente baja, pero me parece que en ocasiones, y es lo que critican algunos autores, como el maestro que escribió el libro de La Universidad de Papel, que por cierto también estudió en la UAM, que critican que a veces nos quedamos en temas formales, en temas formalistas del papel, y tenemos que mirar la construcción de una democracia procedimental, sí, pero también una democracia sustantiva, donde no solamente los estudiantes participen en el proceso electoral para elegir a su representante, sino que hay un proceso constante de participación para exigir rendición de cuentas, para exigir transparencia, para que nuevas problemáticas y nuevas propuestas lleguen a las voces del Consejo y presionar para que se tomen en cuenta. Entonces, ¿conoces alguna experiencia de vigilancia estudiantil a la función de los representantes o de vigilancia de la comunidad universitaria a la función de cualquier representante? Yo digo que eso se ha desmantelado, pero a lo mejor estoy equivocado. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que ahí es de dos temas. Bueno, el tema de la vigilancia y la rendición de cuentas. Lo podemos ver por la parte institucional. Concretamente en la parte institucional, nosotros como consejeros técnicos universitarios en la UNAM, nos dice en las diversas normas que forman parte de la legislación universitaria que las decisiones que tomemos como representantes estudiantiles, nosotros somos responsables de esas decisiones. Pareciera ser que nuestra legislación, nuestro cuerpo normativo nos dice, bueno, ustedes son los responsables, pero no hay un proceso de rendición de cuentas. Entonces, institucionalmente no existe. Sin embargo, concretamente como consejeros técnicos, también hemos participado en algunas ocasiones con los consejeros universitarios, incluso técnicos de otras planillas, hemos participado en otros instrumentos de democracia sustantiva, cansados de esa cuadradez de la legislación universitaria que no permite o que no fomenta la participación de los estudiantes. Hemos generado, por ejemplo, voy a comentar este ejemplo, entre otros, mesas de diálogo, mesas a través de las cuales nosotros nos ponemos en la explanada de la facultad, sometemos a consulta algunos temas que puedan ser interesantes para la comunidad. Estamos abiertos a críticas contra nosotros, a críticas contra la legislación, a críticas contra los programas y planes de estudio, incluso a propuestas. Incluso han llegado compañeros que nos proponen proyectos, le damos difusión, y pues nuestra idea, nuestro propósito es, más allá de la estructura que pueda ser un poco cuadrada de los años 40 de esta ley orgánica de la universidad, nosotros llevar la democracia sustantiva a un nivel en el que no ha existido, al menos en la Facultad de Derecho. Yo creo que es una excelente vía esas mesas de diálogo, y también tenemos muchas otras. A veces también compartimos algunos temas que vamos tratando en las sesiones del Consejo, y sobre todo lo que buscamos es estar abiertos. Sin duda en la legislación es difícil cambiarla, pero queda en manos de nosotros, y si podemos hacerlo, vamos a seguir. Pregunto, ¿aceptarían mecanismos de revocabilidad del mandato? Los representantes del personal académico en el Consejo Divisional duran 1 año, en el Consejo Académico duran 2. ¿Es un tiempo suficiente considerando que el tránsito ideal, aunque no existe, el tránsito ideal de un estudiante por la universidad es de 4 años? En la universidad, por cierto, es cercana a 10, en la UAM Azcapotzalco, mucho más, de manera que a lo mejor un mecanismo de vigilancia de los colectivos universitarios o un mecanismo de rendición de cuentas ligado a la revocabilidad del mandato pudiera favorecer cuando menos esta parte que es muy importante de la democracia, que es la rendición de cuentas, ¿no? María quería pedirte la palabra. El problema es en el sistema que tenemos en cada una de las universidades, que son distintas, pero al final no son tan distintos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos para interpelar a la autoridad, ¿no?
para retroalimentarles, para también decirles, ¿sabes qué? Esto no me gusta, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos, además de que mi representante vaya y sí me represente o no? Entonces creo que también eso es lo que fomenta, porque agenda hay, ¿no? Agenda hay. Y no hay una agenda, hay 3 agendas que aparte compiten con distintas visiones de cómo tienen que ser cada una de nuestras universidades. Ahorita puedo salirme aquí, sin ser de la UAM, y marcar la agenda de este plantel. Nada más preguntándole a todos los que están aquí afuera, ¿qué necesita la UAM Azcapotzalco? Agenda hay, el problema es quién marca la agenda. Porque nuestras universidades están llenas de minimanceras, ¿no? Que tienen una visión que quién sabe quién les dijo que lo que los ciudadanos necesitan, ¿no? Porque estamos muy lejanos de ser México la Agenda 2030, o sea, somos como la copia región 4 de la Agenda 2030, ¿no? Porque ¿cómo ejecutamos la agenda? ¿A partir de qué? Y es donde decimos, güey, neta es una universidad, ¿dónde quedó la academia? ¿Dónde quedó la sistematización del trabajo? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo vamos a aplicar de verdad que esta idea que sí necesitamos funcione de manera eficaz y eficiente? Porque no nada más necesitamos agua, vamos a comprar agua. No nada más se trata de comprarla, sino cómo la vamos a repartir, cómo va a funcionar. Lo mismo pasa aquí con el caso de los bebederos. En la UASM pasa lo mismo con los comedores, ¿no? Entonces no nada más es de que comida para todos, sino cómo y a partir de qué, para que sea eficiente y sea funcional para la universidad y para todos. Entonces el problema es quién está marcando la agenda en nuestras universidades. De verdad, en mi caso, en la UASM, no somos tripartita, nada más hay 2, académicos y estudiantes en representación, y la cuestión administrativa solo tiene voz, pero no puede votar, ¿no? En cada uno de los órganos colegiados. Yo creo que mejor. Sí. Aquí sí tiene voto los representantes administrativos. Sí, pero ahí hay una cuestión, es que la cuestión administrativa tiene una gran representación que es un sindicato, cosa que no tenemos los estudiantes, ¿verdad? Y ellos negocian desde el sindicato muchas cuestiones que aparte van a dobletear en el consejo, ¿no? Porque van a ser representados por el sindicato y aparte como consejeros. Es una cuestión que nosotros hemos defendido que no deberían, porque ya tienen esta representación o la otra. Entonces, que pues todo un debate, ¿no? Porque digo, en la UASM varios decimos que Hugo Aboites como rector es un excelente sindicalista. Y bueno, ese es el debate. ¿Quién está marcando la agenda? ¿Nosotros? ¿Quiénes? ¿Es de verdad desde adentro la agenda que se está marcando o es desde afuera? ¿O quién viene a nuestras universidades a marcar la agenda de nuestra supuesta autonomía? Entonces yo les pregunto a ustedes en sus universidades, ¿quién está marcando la agenda? Nos acercamos a la recta final, yo creo que nos quedan unos cuantos minutos para que cierren su intervención. La razón es que nos encantaría sostener un intercambio con ustedes de aproximadamente 20, 30 minutos. Entonces, si ustedes son comprensibles, yo les pediría que fuéramos cerrando nuestras intervenciones. Sí, justamente complementando la participación de mi compañera María, la agenda, uno de verdad podría impulsar cierta agenda como estudiante, como un representante, representando un voto de cientos de estudiantes ante un órgano colegiado, pero cuando uno sube al cuerpo ya colegiado, tiene un voto de alrededor de 50 votos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Casi 60 en el colegio académico. Una persona de esos 60 votos realmente tiene la capacidad, además de que no conoce la institución, de que no conoce las prácticas que ocurren ahí, ¿tiene la capacidad para poder hacerlo? Sí puede, sí lo puede hacer. Puede hacer una alianza, puede empezar a modificar ciertos esquemas, pero sin embargo no deja de ser complicado. Y lo dijo María muy claro, ¿quién podría marcar la agenda? Y la agenda se marca desde factores externos, ahí tenemos a la NUYES, ¿no? Que es como el consejo de los rectores, donde ellos mismos van marcando la agenda de las instituciones públicas, de las universidades públicas. Desde ahí nos empiezan a marcar la línea de qué es lo que nosotros debemos de hacer en las universidades. Por ejemplo, aquí el caso de los torniquetes. Eso viene marcado desde la NUYES, que la NUYES dijo que teníamos que tener ciertos torniquetes, cierta reservación para los espacios, hacer ver como si las universidades públicas fueran privadas y no dejar pasar a la población de los alrededores a la institución. Y nosotros, dado llegó el momento, nos opusimos y ganamos esa votación. Pero también, ¿cómo damos a entender y cómo damos a conocer lo que estamos haciendo si no tenemos recursos? O si nuestros recursos son limitados.
Para empezar, económicos. No hay ningún recurso económico, que está bien. Yo defiendo que eso es una postura, es un puesto honorífico. Pero las autoridades sí tienen recursos. Y además, también los recursos en difusión y en propaganda también son limitados. Porque como decía hace rato, cuando nosotros llegamos a la institución, somos un estudiante más. No nos conoce nadie, nos vamos haciendo de ciertas amistades y vamos teniendo injerencia con el paso del tiempo. Entonces, hay situaciones que complican y que se pueden romper, desde luego, pero hay que tener mucha habilidad. Meto otra vez una pregunta de provocación. Rodrigo ha tocado de bote pronto un tema que me parece fundamental. Rodrigo ha dicho que la llegada de un representante estudiantil al Parlamento universitario, significa un voto. Si no es el Parlamento universitario el órgano que escucha argumentos, que escucha razones y su vida es dominada por mayorías, estamos entonces en la construcción de mayorías muy a reflejo de lo que ocurre afuera de la vida universitaria. Si en el Parlamento universitario, aunque sea un solo voto, aunque sea una persona con argumentos, no logra convencer a la mayoría, algo está mal, algo está pasando grave que los obliga a componendas, que los obliga a mayorías, a construir mayorías numéricas, ojalá y fueran mayorías académicas. Estamos cerrando. Sí, sobre el punto. A mí me parece que hay que entender un poquito, pienso yo, también me confieso en el sentido de que hay que ser un poquito pragmáticos, ¿no? Y quizá ahí está la línea entre lo políticamente correcto, ¿sí? Y lo que es éticamente correcto, ¿no? Sí es bien difícil enfrentarse a ciertas inercias institucionales donde además hay manejo de recursos, como bien se dice, y yo también soy de los defensores de que un consejero no tiene por qué recibir recursos, ¿no? Porque eso inmediatamente le da la posibilidad a quien distribuye el recurso de tener al menos simbólicamente una cooptación de tu voto, ¿no? A lo que iba es a lo siguiente, en esta idea de ser… de tener mayorías numéricas, pues sí, definitivamente se tiene que ser pragmático en el sentido de más bien identificar cuántos somos y con quiénes en un momento dado puedes contar, y eso implica muchas veces terminar haciendo alianzas con gente en un sentido más por fastidiar al otro, ¿sí? Porque eso se ha visto en diferentes instancias en los consejos, y me voy a referir particularmente a cuando se introducen asesores, y yo conozco ese caso porque yo he sido asesor de los consejos, estuve en el divisional, pero fui asesor del académico y fui asesor de una comisión en colegio, y yo tengo que decir que la elección en ambos casos, tanto del académico como del colegio, se debió a factores nada más de presión, ¿sí? Para un grupo, para sacar una agenda determinada, y son fenómenos pues interesantes, ¿no? Como bien dicen, o sea, y curiosamente uno de estos consejos, que fue el académico, tenía que ver con una problemática que se estaba dando en la institución, que tiene que ver con la elaboración de un instructivo, ¿no? Que hoy por hoy está ahí, y ese instructivo, haciendo una reflexión así, crítica, a pesar de que yo fui de la gente que estuvo a favor de que existiera un instructivo para que se delimitara cómo se podía utilizar o no los espacios públicos, también tengo que decir lo que dice el profesor Gerardo, retomar un poco, no se legisla en la academia, se legisla pero no se legisla para la academia. Este es un asunto meramente administrativo, que no tiene nada que ver con las funciones sustantivas de la universidad, ¿no? Que son docencia, investigación y preservación y difusión. Lo que se dice y el argumento que se utilizó para sacar este instructivo, siento yo, fue que esta actividad afectaba a las funciones sustantivas de la universidad, pero no era el argumento fundamental, el principal, sino era un argumento recurrente, ¿no? Entonces, pues en esa dirección sí hay que ser muy críticos. Voy a retomar la pregunta de que si existe la división o no de poderes, pues existe una división formal de poderes, ¿no?
¿Por qué? Porque existe la representación tripartita, ¿no? Como bien se ha señalado aquí, pero al final de cuentas yo cuando llegué al consejo preguntaba, bueno, hay órganos personales, 5, en el caso del divisional, hay representantes de profesores, 5, y hay 5 representantes de alumnos, pero al final de cuentas, y el voto del presidente además, que yo les planteaba en las primeras reuniones que yo tenía con los consejeros, ¿qué hay de común entre esos 5 representantes de profesores, entre esos 5 órganos personales y ese presidente del consejo, ¿no? Pues que son profesores al final de cuentas, ¿no? Y son nosotros, o sea, ya esa tripartita no se ve tan tripartita, ¿no? Son 11 y nosotros somos 5. Entonces, un poco ir a lo concreto, ¿no? O sea, no hay una división de poderes real. Nosotros, o sea, logramos, paradójicamente, sí logramos poner en el centro de la mesa muchas de nuestra agenda, que era un poco democratizar el órgano, y sí prosperó, tengo que decirlo, pero no fue por un argumento académico. O sea, la verdad es que nosotros sí tuvimos que identificar muchas veces quiénes estaban en contra de una agenda determinada para poder vertir ciertos argumentos que les fueran atractivos y poder sacar nuestros proyectos, ¿no? Bueno, en cuanto a la agenda, nosotros como consejeros universitarios en la UNAM, sí hay una propuesta que está por ahí que todavía no nos responde la abogada general y nuestro rector, que hicimos sobre rendición de cuentas, que los consejeros ya hicieran de verdad una rendición de cuentas, pero que ya fuera obligatoria. O sea, no solo llegar al consejo y hasta ahí llego. O sea, no. Vamos a tener contacto con los alumnos. Propusimos, me parece, cada 2 meses, un contacto directo con los alumnos para que podamos mostrarles el avance que hemos tenido en nuestra universidad, porque en cuanto a legislación, en el Consejo Universitario, las aprobaciones a la modificación de la legislación se hacen por sesiones extraordinarias, y en el año y medio que llevo de consejera solo hemos tenido una sesión extraordinaria, y lo demás que se ve en el consejo son temas sobre meritazgos a profesores, a investigadores, diferentes cosas que sí son importantes, pero a mi parecer deberíamos de enfocarnos en otras cosas para cubrir la agenda de la que mencionamos. Agradecemos muchísimo su paciencia. Yo creo que la Universidad Autónoma Metropolitana, su unidad Azcapotzalco, se siente muy congratulada de recibir a nuestros invitantes, también a nuestros alumnos. Para mí en lo personal, lo confieso, ha sido un privilegio escucharlos y aprender de ustedes, lo digo con mucha sinceridad, no es mi manera de salir de cada eventualidad como esta. Les reconozco muchísima altura y han aportado a mí y espero que a la comunidad un conjunto de reflexiones que ojalá y no se olviden pronto. Tengo la misión, me la encargaron, de darles sus reconocimientos. Entonces, si ustedes nos quieren acompañar, yo les pediría que les agradeciéramos su participación por medio de un aplauso. Rodrigo Ángel Gamboa. Alberto Rocha Martín. Gabriela Medina. María Clemente García. Agradecemos también la valiosa participación del doctor Gerardo González Asensio como moderador de este conversatorio, y la universidad también le entregará una constancia y un presente. Un fuerte aplauso para él, por favor.